Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Esto es Limón Diplomático. Un podcast frutal de análisis de la realidad. Yo soy Nicolás Echever. Mi nombre es Florencia Sosa. Mi nombre es Luis Peláez. En este primer episodio vamos a hablar sobre fake news. ¿Creemos en lo que vemos o en lo que nos dicen que veamos? ¿Qué es real? ¿Qué es fake? ¿Puede una noticia falsa torcer el destino de un país? WhatsApp, Bolsonaro, Twitter, Trump. Limón Diplomático, episodio 1. Extra. Fake news. Bueno, vamos comenzando con el primer episodio de Limón Diplomático. Vamos a estar tratando el tema sobre la fake news. Vamos a tener una entrevista con Luciano Galup. Así que si les parece, comenzamos acá con mis compañeros de mesa a dialogar un poco. Sí, la fake news es un tema de momento muy importante. Es muy importante hablar de esto ahora, después de la elección de Brasil, por el impacto que tuvo en las elecciones, su importancia, ¿no? en ese país, que terminó con la victoria de Bolsonaro. Las fake news no son nuevas, las tenemos hace mucho tiempo, sobre todo en redes sociales, lo vemos continuamente, seguramente se habrán cruzado con alguna en todas las redes sociales, en portales de internet y también en formato analógico, o mejor dicho, en papel. Porque a veces se le acusa mucho a las fake news de que es un tema... Claro, o que las redes sociales son las culpables de la viralización de estos contenidos, pero continuamente lo vemos en noticieros, lo vemos en los medios tradicionales, en los diarios, en revistas, noticias que están muy poco chequeadas. El tema es que estas noticias fueron muy importantes en una elección como fue la de Brasil, que terminó con Bolsonaro, que más allá de que no expliquen completamente, ¿no? la victoria de ese candidato a presidente, sí aportaron bastante a revertir algunas tendencias en encuestas que parecían que iban a sacar menos votos de lo que terminaron sacando. Y además desnudan todo un mecanismo que esconde, o mejor dicho, que aborda y trabaja este tema, que posibilita que tengamos millones de noticias falsas por todas las redes sociales. Bueno, pero ¿cómo funciona esto, Luis? Mira, en primer lugar, hablar de fake news es hablar de noticias falsas, fotos trucadas, mentiras, memes, tergiversaciones que vimos en distintas redes sociales y también WhatsApp. ¿Se acuerdan hace unos años? YouTube era la estrella, con Obama dando videoconferencias por esa red social. Después Facebook, los públicos más segmentados que fueron destinos de publicidades muy específicas a determinados públicos. Ahora parece que la estrella es el WhatsApp. La del WhatsApp fue fundamental en la difusión de todos estos contenidos. Estos contenidos que, empezaron con una extracción de datos. Todas estas empresas se dedicaron a juntar datos por medio de empresas telefónicas, por medio de compañías que se dedicaban a buscar esta información por redes sociales, aprovechándose de las vulnerabilidades de estas redes sociales, sobre todo Facebook, que es muy fácil por medio de aplicaciones sacar información personal de mucha gente. Lo que hicieron fue disparar millones de mensajes por medio de WhatsApp, por estos contenidos por medio de WhatsApp, armando grupos y mandándoles links de blog y sitios de internet que parecían que eran portales de noticias reales. Claro. Porque uno cuando entra a estos sitios parece que son portales reales. Claro. Tienen todo bien armado. Pero Luis, esto no es gratis. No, esto no, nadie para lo nada. hace gratis, ¿o no? Para nada. Se estima que han trabajado muchas agencias como la Quick Mobile, Jacob, Kroc y SMS Market, que tienen un servicio que para poder mandar toda esta información cobraron entre 30 y 40 centavos de reales. Desconozco cómo estará el cambio, pero sí sabemos que mueven muchos millones, alrededor de 12 millones de reales se movieron por este mecanismo, y que no fueron todos declarados. No, esto como los aportantes truchos. Y el tema del WhatsApp fue muy importante. Seguramente a ustedes, la mayoría de la información falsa, ¿dónde la encuentran ustedes? Primero llega mucho por WhatsApp, viste que te aparecen letras grandes. El reenviado. Letras grandes, el reenviado. Ahora... Las cadenas de información que manda la abuela, la tía, mamá, papá. Sí, esa tía. Bueno, y en Brasil, imagínate,
la cantidad de gente que hay, es una de la población una de las más grandes, y el 66% utiliza esta red social, ¿no? Más o menos cuánto... Y eso se traduce en 97 millones de personas. El grupo de WhatsApp más grande de la historia podemos armar, ¿no? Bueno, y en ese sentido hay un estudio reciente del diario Folia de San Pablo que realizó una encuesta sobre 1.339 mensajes enviados por lectores, lo que significa que el 97% de las noticias compartidas por WhatsApp a los seguidores del ex capitán son falsas o distorsionadas. Entonces la pregunta es, ¿importa ya que la información sea verdadera o falsa? ¿Importa ya chequear esos datos? ¿O nos subimos en esta ola de información que nos ahoga y no nos deja y no nos da tiempo para poder revisar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Sí, es que es tan dinámico el ritmo, ¿no? De las redes sociales, te llega una información que capaz que no la terminás de leer incluso completa, que te quedas con el título, con el copete y... Sí, o con las imágenes, que vos ves la imagen y decís, está pasando ahora y lo compartís, pero no, no es así. Bueno, pero las fake news tienen dos instancias de producción. Una que es la parte de la mentira política personal, donde chequeado.com ha revisado de 1.119 discursos durante los 7 años y el 24,73 de estos discursos son chequeados como verdaderos. Y también está la mentira política industrial, que es la creencia en el engaño que trae beneficios estratégicos. Y es lo que hace nutrir esta práctica. Sí, se dice mucho que la mentira vende. Es un atajo que tuvieron muchos políticos en nuestra historia, que como comentabas recién, ¿no? O sea, Chequeado estuvo verificando esta información y la verdad que el porcentaje de proposiciones verdaderas es muy bajo. Que el 24% sea verdadero... dice mucho. Falsas promesas, como siempre, ¿no? Sí, también deja de sembrar un terreno apto para la mentira, para que se siga profundizando la ficción sobre el cual la política muchas veces termina edificando sus discursos, sus prácticas, y en este caso con las fake news, la autopista ideal para que siga recorriendo. Y lo que se pone en juego es la libertad de elegir, porque transgiversa la información disponible, se trastoca la representación, se genera un daño en las reputaciones públicas y es asimétrico a la corrupción, porque el financiamiento, como lo veíamos con el caso de Brasil, todo ese dinero es ilegal, es todo dinero negro. Entonces lo que se intenta hacer es silenciar o tapar un disenso con el otro. Su esencia es construir legitimidad sobre la ficción premeditada, se moldea el debate público desde la más pura artificialidad, pero con una violencia y expresiones racistas, sexistas y estereotipantes cada día más exacerbadas y humillantes. Y es el daño más grande que tienen las fake news. Porque no solamente daña, ¿no?, el tema de la libertad, sino también toda la repercusión que genera a partir del daño a la reputación de los otros candidatos, de las otras candidatas, y también cómo construyen esa legitimidad, ¿no? Y cómo construye ciudadanía también. En la actualidad, cuando uno tiene el derecho a elegir en democracia, pero ¿qué pasa cuando tu derecho a tener una información correcta no está puesto sobre la mesa? Digo, ¿qué clase de democracia vamos a construir si no tenemos una información corroborada que después nos permita hacer un análisis reflexivo de la realidad para después, por ejemplo, poder decidir a quién votamos? Y encima lo potencia más el hecho de que haya candidatos y candidatas que hagan de esto su columna vertebral en la comunicación política. Eso ya dice mucho sobre lo que van a hacer de acá en adelante, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Luciano Galup. Él es consultor en comunicación política y medios sociales, es director de revista Mente y Comunicación, de revista Fibra, escribe para revista Infobae, Letra P, es columnista de Brotes Verdes de C5N. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, che. Bueno, me alegro. Luciano, bueno, estamos en este primer episodio de Limón Diplomático y estamos tratando el tema de fake news y no nos parecía menos, no, consultarte a vos, un experto en el tema. Luciano, para interiorizarnos un poco, contanos, ¿qué son las fake news? Qué largo. A ver, en principio lo que hoy conocemos como fake news, como esta moda de la fake news, está muy vinculado a la rápida difusión de información falsa, tendenciosa, que no cubre los hechos de una manera ajustada a lo que sucedió, digamos.
La verdad que noticias falsas existieron a lo largo de toda la historia, y hoy las fake news, aparte de ser información falsa, te diría que son una gran excusa o una gran forma de explicar procesos políticos y culturales mucho más complejos, y que se simplifican a partir de la idea de que las noticias falsas, no sé, por ejemplo, hace un presidente a Trump. Claro, necesitamos. Luciano, ¿cómo estás? Te habla Florencia Sosa. Hola, ¿qué tal? Una consulta. En este contexto, ¿pensás que se pueden regular y combatir las noticias falsas? No, te diría que es casi imposible eso. A ver, en principio, el fenómeno de las noticias falsas en la actualidad, en la era de las redes sociales, tiene 2 o 3 grandes componentes. El primero es que es muy fácil y muy barato producir información. Cualquier persona puede abrirse un blog y subir información y distribuirla. Entonces se abarataron mucho los costos del acceso a producir material informativo. Y el segundo es la velocidad en la distribución, que las redes sociales permiten lo que conocemos como virales, generar una distribución muy rápida del material. Con lo cual, cualquier intento que tenga por objetivo regularlas o intentar reducir mediante regulación estatal las noticias falsas, en realidad lo que generalmente termina produciendo es un cercenamiento de la libertad de expresión, porque es bastante difuso el límite entre fake news y no fake news por momentos. Y por otro lado, no son solo las redes sociales el motor de las noticias falsas, diría que más bien lo contrario, y por eso antes se lo ponía en un contexto histórico. Muchas veces las noticias falsas se originan en lo que conocemos como medios tradicionales, y hay cientos de ejemplos históricos y cientos de ejemplos en el último tiempo, con lo cual no es posible regularlas por la capacidad de producción. O sea, todo el tiempo se produce mucha información y no es deseable, porque en líneas generales ese tipo de iniciativas lo que terminan generando es una restricción a la libertad de opinar. ¿Qué tal, Luciano? Luis te habla. Hola, ¿qué tal? Todo bien. En tus redes sociales solés a veces informar o educar cómo encontrar, ¿no? La forma de verificar estos contenidos. Los usuarios de Internet, sobre todo los que usamos redes sociales, ¿qué herramientas considerás que son indispensables para poder hacerle frente a ese momento en el que uno duda si es o no verdad lo que está por compartir, ¿no? Mira, hay como distintas escalas o niveles en una forma muy casera de decirlo de información falsa. Hay información falsa que es muy burda, que es muy fácil de detectar. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, siempre que hay alguna manifestación o algo así, se suelen subir imágenes de gente golpeada o policías golpeados, y ese tipo de fakes se pueden descubrir fácil con herramientas que están al alcance de todos, como por ejemplo el buscador de imágenes de Google, para ver si esa imagen es real, es actual, o es una imagen traída de otro lugar. Lo mismo para muchas veces información que circula de sitios que son muy poco confiables o que imitan portales que son portales de noticias. En líneas generales, me parece que lo primero que hay que hacer es, como un acto reflejo, es si la información te parece sospechosa o estás muy de acuerdo con la información, algo ahí pasa, porque si estás muy de acuerdo es que está diseñada para que vos la consumas y la distribuyas. Entonces, en principio, siempre dudar y siempre intentar verificar con otras fuentes. En ese sentido, Google es una herramienta muy poderosa que te permite verificar medianamente rápido si algo sucedió o no, o si una información es ajustada a los hechos o no. Si la información que te llega es una información que tiene una sola fuente y que no la encontrás en ningún otro lado, es bastante probable de que sea falsa. Y si no es falsa, la vas a volver a encontrar distribuida y producida por otros medios en breve, con lo cual antes de compartir, mejor fijarse si tiene diversidad de fuentes y si las imágenes que tiene son reutilizadas o son verdaderas. Sí, el chequeo de información
Incluso también habilitó al surgimiento de algunos espacios, algunos en medios que se focalizan solamente en chequear, ¿no? Como por ejemplo Chequeado, o en otros países también se han armado agencias. Hay un trabajo también mancomunado en en la región o en el país. ¿Qué herramientas conoces al respecto? No, mira, yo no soy un especialista yo no realizo chequeo de información y en realidad tengo una mirada bastante pesimista alrededor de lo que generan los sitios de chequeo de la información. No porque estén bien o mal, sino porque en líneas generales no logran dar cuenta de cómo es el consumo informativo. Los sitios de chequeo de información apuntan a usuarios racionales que buscan información de acuerdo a una estructura racional de pensamiento, y la información se consume de otra forma, se consume básicamente a partir de identidad y de forma muy emocional. Con lo cual, lo que suele suceder es que las personas que están expuestas a información falsa no son las mismas personas que están expuestas a los sitios de chequeo, porque el vínculo con la información es generalmente racional. Y si alguien te muestra información o data que contradice tu forma de creer o tu forma de ver el mundo, Sí. es muy probable que la rechaces incluso. Con lo cual, lo que muestran los estudios es que en líneas generales la información falsa le habla a un determinado público y los sitios de chequeo de información le hablan a otro. Con lo cual las iniciativas de chequeo en líneas generales lo que hacen es mostrar información falsa a gente que no estuvo expuesta originalmente a esa información. Claro. Y te hago otra pregunta. En un contexto donde estamos expuestos a flujos de información ininterrumpidas, por así decirlo, ¿pensás que dejó de importar si un contenido es verdadero o falso en general? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, si a alguien le importa o no que si un contenido es verdadero o falso, poniendo la idea de verdad entre cientos de comillas, ¿sí? Porque la idea de verdad también es bastante compleja. Pienso que en gran medida somos seres de relatos, y nos sumamos a relatos y nos sumamos a ficciones que nos explican el mundo de forma confortable. Y no es de ahora eso, no sé, a ver, la Biblia es un relato de una ficción y mucha gente lo toma como un relato verdadero, y eso estructuró 2000 años de civilización, con lo cual me parece que estamos nosotros confundidos porque el presente es bastante confuso, con datos políticos y datos sociales complejos. La victoria de Bolsonaro, la victoria de Trump, el avance de los nacionalismos, de los populismos de derecha, y intentamos explicar eso sentando a las redes sociales en la silla de tortura y haciéndolas reconocer que ellos son las culpables de algo que me parece que son fenómenos mucho más complejos y que tienen que ver con la frustración de grandes segmentos de la población con su actualidad económica, con su participación política, con sus formas de participar, de cómo se distribuye los bienes económicos y cultural. Entonces, en ese sentido, la verdad o no deja de importar bastante frente a poblaciones que están frustradas, frente a poblaciones que están enojadas, y pasa mucho más a importar que la información les interprete, les construye un mundo de mayor confort, o que esté más de acuerdo o que sea más acorde a la forma en la que ellos entienden su participación en la vida pública. Luciano, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones en Brasil, con la gran campaña que ha tenido Bolsonaro con los fake news, ¿cómo te imaginas que puede ser el impacto que puede tener el año en las próximas elecciones en nuestro país? Estoy lejos de pensar que el triunfo de Bolsonaro se explique por las noticias falsas. O sea, para mí el triunfo de Bolsonaro se explica por una sociedad que estaba como muy frustrada alrededor de sus partidos históricos, muy cansada por los niveles de violencia que tiene,
y que encontró en Bolsonaro una salida o una forma de hacer notar ese enojo, esa frustración, esa preocupación. De cualquier manera, también la sociedad brasileña es distinta a la argentina en cómo se vincula con las tecnologías de la información. Por eso el auge de WhatsApp en la campaña brasilera tuvo bastante que ver con que WhatsApp es una fuente informativa importante en Brasil, mucho más importante que en Argentina. Pero, a ver, como en todas las campañas pasadas, y no solo desde que existen redes sociales, va a circular información falsa en el proceso electoral argentino y en los que vengan. Yo no creo que ese tipo de información defina elecciones. Me parece que está apuntada a los fanáticos, a los grupos más convencidos de los espacios políticos. Y nada, vamos a convivir con eso, sí, pero me parece que los procesos electorales no se explican solo a partir de eso. Luciano, en nuestro país, ¿considerás que hay algún esquema o alguna forma organizada de producción de estos contenidos o de información falsa o también de abordaje de discusión política como conocidos como los trolls en formato call center? Seguramente sí, pero fundamentalmente porque es un dispositivo económico. En el mundo, gran parte de esas tareas tienen mucho más que ver con generar ingresos que con cuestiones ideológicas. De hecho, por ejemplo, en la campaña de Estados Unidos durante 2016 se detectaron intervenciones de noticias falsas desde el extranjero. Estaban vinculadas a generar clics para generar ingresos a quienes desarrollaban esas noticias o a quienes generaban esos sitios. Por lo tanto, si es un negocio, obviamente va a haber gente que lo lleve adelante. Pero me parece que más allá de eso, no deberíamos perder de vista que la comunicación política o los políticos deberían concentrarse mucho más en hablar propositivamente y en pensar estrategias de comunicación de cara a interpelar a ciudadanos a partir de sus ideas, que intentando ver qué daño le pueden hacer a que tienen al lado. El tema de la fake news, siguiendo, ¿no?, con esta temática que estamos abordando, ¿pensás que se puede incluir en la discusión de la responsabilidad de intermediarios de Internet que se está hablando en el Congreso? Para mí eso es un problema, sobre todo porque lo que eso implica es que quienes son los dueños de esas plataformas se vean obligados a tomar decisiones sobre contenidos. Y eso la verdad que nunca puede ser una buena opción. O sea, que Facebook decida, o Twitter, o quien sea, decida si un contenido es falso o no, o si un contenido merece ser dado de baja o no, me parece que es peligroso. Como siempre, la manta es corta, o sea, tenés que elegir si te tapás los pies o la cabeza. Y siempre es mejor apostar a que las iniciativas reguladoras no avasallen libertades, sobre todo porque cuando esas libertades empiezan a ser avasalladas, los primeros que las sufren son los que tienen menos posibilidades de acceder a la esfera pública. En líneas generales, quienes tienen más posibilidades de acceder a la esfera pública tienen muchos más recursos para hacerlo y tienen diversas vías. Sí. Las redes sociales son una forma de acceder para mucha gente que no tiene otras formas de expresarse públicamente, con lo cual la responsabilidad de los intermediarios podría llegar a correr la vara de los límites de la libertad de expresión de una forma en la que las empresas estarían en condiciones de dar de baja contenidos, y me parece que eso es un riesgo. En Europa se estuvo discutiendo algo al respecto, unas modificaciones en las leyes no me acuerdo si fue en el Congreso, en los eurodiputados, pero con respecto a los memes. No sé si leíste algo al respecto o puedes comentarnos. No, a ver, yo no soy un especialista en regulación, con lo cual la verdad que no sabría decirte la actualidad de la regulación global alrededor del tema.
sí me parece como usuario y como responsable de estrategias de comunicación que Claro. sería un problema encontrarme en un esquema en el cual las plataformas puedan dar de baja un meme porque molesta a alguien. Nunca termina bien eso. No, sería mucho más aburrido además el internet. Sí, por supuesto. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y ya te dejamos tranquilo. A mí me genera cierta duda, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la libertad de expresión la lucha contra las fake news? Ya lo habías comentado un poquito antes, pero si lo pudieras desarrollar. A ver, sí, un poco lo que ya les comentaba, o sea, la manta suele ser corta, entonces si vos querés regular mucho, te vas a llevar puestos derechos. Entonces, el definir qué es una noticia falsa y qué no es bastante complejo, sobre todo porque hace un rato decíamos hay distintas escalas y hay algunas noticias que son muy obviamente falsas, pero después hay algunas que son simplemente opinión, que fue algo de lo que pasó cuando Facebook y Chequeado decidieron marcar una noticia como falsa, que en realidad era una noticia de opinión, que hablaba de que el FMI estaba obligando al ANSES a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o algo así, y la verdad que lo que la nota decía era una interpretación del acuerdo que podía forzar o no la lectura del acuerdo, pero que estaba opinando sobre la letra del acuerdo. No solo eso, después terminó en algún punto siendo verdad o siendo parte efectiva del acuerdo. Con lo cual, y esa nota fue tagueada como falsa por Facebook a partir de la lucha contra las noticias falsas. Entonces, cuando empezamos a ver que suceden esas cosas, nos damos cuenta que claramente intentar generar regulaciones que reduzcan o que restrinjan la circulación de noticias falsas nos implica algunas definiciones bastante difíciles de alcanzar, como por ejemplo qué es una noticia falsa. Y definir esto implica dejar afuera un montón de opiniones que vos podés estar de acuerdo o no, pero que son opiniones. Con lo cual yo no entiendo que sea por el lado de la regulación la forma en la que se puede resolver el problema de la información falsa o tergiversada. Bueno, Luciano, no sé si querés agregar algo más. No, nada más, solo agradecerles el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos, Luciano. Un Un abrazo. gusto. Hasta Hasta luego. luego. Para seguir un poco más, charlando un poco más sobre el tema, ¿no? Veamos un poco el caso de Brasil, ¿no? Flor, contame, vos que sé que la tenés por ahí, un poco el caso de Brasil y las fake news, y si tenés alguna... Hicimos una lista de las principales mentiras que se dijeron sobre el candidato del PT, Fernando Haddad. Si querés te cuento la primera. Se Vale. dijo que cuando era ministro de Educación distribuyó en las escuelas un kit gay, expresión que inventó nuestro enemigo número 1, Bolsonaro, para referirse a un manual que iba a convertir a todos los niños en homosexuales. Recordemos que Fernando Haddad fue ministro de Educación durante 7 años Claro. en la gestión de Dilma y de Lula. Tuvo una carrera sin corrupción, con grandes resultados de gestión y bueno, nada, todas estas mentiras que se ¿Tenés dijeron alguna otra? sobre él fue dedicado justamente al tema de la gestión de Fernando Haddad. ¿Tenés alguna otra por ahí, Luis? ¿Otras fake news? Sí, ¿se acuerdan del que apuñaló a Bolsonaro? Sí. El supuesto atentado que tuvo, del cuchillo que entró y salió sin sangre. Los medios hegemónicos de acá estaban agarrados de ahí. Bueno, ahí salió una foto del hombre que lo apuñaló, que estaba con Lula. Obviamente trucada con Photoshop. No existe esa foto en la vida real. También tenemos, más ejemplos de la gestión de Haddad, en donde se dice que quiso legalizar la pedofilia. También se apuntó con la candidata a vice de Haddad, que fue Manuela Dávila, que durante las campañas usó muchas remeras. Fue algo que llamó mucho la atención durante la campaña Sí. del PT, las remeras de Manuela. Y entre ellas Tenía había una una que le trucaron la foto para que dijera Jesús es travesti. Imagínate, ¿no? En una sociedad como la brasilera, donde la religión es tan importante que la candidata a vicepresidenta supuestamente te llegue a tu WhatsApp, te llegue una foto de Manuela Dávila con la remera de que Jesús es travesti.
O que te lleve una foto de Haddad arriba de una Ferrari a lo Carlos Saúl y que te digan que la Ferrari es suya, cuando en realidad es una imagen que después se corroboró que fue tomada en la inauguración de un autódromo cuando era intendente de San Pablo. También hay un libro de Haddad en donde supuestamente defendía el incesto y afirmaba que era normal que los padres tuvieran relaciones sexuales con sus hijos. Y la que no puede faltar y que es la clásica es que también había sido filmado recibiendo coimas, ¿no? Y fue informado en una nota de Globo y firmado por un periodista que ni siquiera trabaja en ese medio de comunicación. Todas las informaciones circularon por redes sociales y fundamentalmente como por WhatsApp, como comentábamos antes. Y esos grupos también en algún punto, y es algo que comentaba también Luciano en la entrevista, llega a un punto en el que no te pones a discutir si es verdad o no. Y hasta también incluso genera como una identidad en todos esos participantes de ese grupo con esa noticia falsa y que pone en disputa ese concepto de verdad y fake con lo que supuestamente es real. O sea, como casi que una teoría conspirativa. Se ponen a analizar y a criticar las críticas que reciben, diciendo que en verdad vienen de sectores que no quieren que se hable sobre estos temas, que defienden a Haddad y a Manuela Dávila por intereses políticos, económicos, y que como ellos los defienden, creen que la mentira es verdad. Bueno, pero ¿qué hacer ante las fake news? ¿Cómo hacerle frente a máquinas y estructuras complejas y expandidas que instalan hashtags, viralizan contenidos falsos e influyen en decisiones tan frágiles? En algunos países se optó por generar espacios de control de información, mientras que en otros se discuten las leyes y acuerdos para evitar esta estrategia comunicacional. Pero, ¿podemos charlar un poco sobre algunos ejemplos que hemos tenido en los países vecinos? Sí, en México fue otro país en donde las fake news también fueron muy importantes. Creo que fue este año la elección en donde ganó Obrador. Y donde incluso también por WhatsApp, por lo menos a mí me llegó un video de si no me equivoco, un medio norteamericano en donde fueron al corazón de las emisiones de estas fake news, en donde había una persona con un montón de jóvenes que se dedicaban a hacer memes, a crear noticias, a levantar sitios web de la nada y a instalar noticias falsas que luego se iban a replicar por las distintas redes sociales y por WhatsApp. Ante eso, lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que es el organismo que se encarga de organizar las elecciones en ese país, fue combatir esta desinformación en redes sociales trabajando con Google, Facebook, Twitter, medios digitales, agencias de información, capacitando personal, lanzando programas para detectar estas informaciones falsas y avisar a los usuarios y a las usuarias de estas redes sociales cuando iban a compartir esta información, diciéndole, che, mirá, esto es fake news. Algo que también puede llegar a ser peligroso, como comentaba también en la entrevista Luciano, ¿bajo qué parámetros consideras también que esto es real o no? ¿No? Para armar este equipo se capacitaron a 200 personas que estuvieron procesando en tiempo real esta información, validando los datos. Después también tenemos ejemplos en Uruguay, donde senadores del Frente Amplio propusieron incorporar las fake news como delito electoral. Algo que puede llegar a ser bastante interesante para poder evitar, ¿no?, que se siga propagando esta práctica política o esta práctica que utilizan desde la comunicación política. Y lo que se hizo fue incorporar o que mejor dicho se quiere incorporar, es la posibilidad de penar con 2 a 4 años de prisión a quienes difundan este tipo de información por plataformas digitales. Igual ahí una se puede llegar a preguntar si esto cercena la libertad de expresión, ¿no? También. Porque estamos hablando de políticas duras, no de políticas blandas. También. Bueno, también hay una alternativa que es un acuerdo entre las autoridades, ¿no?, partidarias para que nadie difunda este tipo de información, que quizás puede llegar a ser lo más interesante para que haya un compromiso de algo que es muy difícil parar, que toda intención de hacerlo va a terminar afectando la libertad de expresión y va a terminar modificando, o mejor dicho,
se va a sustentar bajo valores que se van a discutir muy poco, porque lo van a definir o Google, o lo va a definir Facebook, lo van a definir los medios, y sabemos que cuando definen esos sectores son de acuerdo a sus intereses. No, y también sabemos que son empresas que avalan esta forma de pensar por esta cuestión de que la libertad de expresión siempre va a ser el derecho que va a ganar la batalla cuando esté colisionando con otros derechos, como puede ser el derecho a la no discriminación. Siempre es una batalla que ganan ellos. Tal cual. Y por último, en Chile también hay un proyecto que se llama, casualmente, Ley Bolsonaro, que busca sancionar a los candidatos que difundan fake news en campaña. Hay un senador que dijo que en Chile es un país en donde están dadas las condiciones para que pueda repetirse un esquema parecido a lo que pasó en Brasil, y no hay una política concreta para poder atajarse y poder combatir a las fake news. Y la pregunta es, en Argentina, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos en nuestro país? A ver, en primer lugar, creo que es importantísimo poder difundir de manera educativa cómo abordar la información que circula en redes sociales. No cualquiera sabe cómo verificarlo en Google, las imágenes, terminás compartiendo cualquier cosa por compartir, cuando podés hacer clic derecho, buscar la imagen en Google y ver que esa marcha en donde se está incendiando una persona no es ni acá ni Venezuela, sino en otro país. En donde también podés copiar y pegar algunos datos y verificar que es una noticia que es desde el 2013 en otro continente. Entonces me parece que es importante poder difundir por todos los medios posibles, y que se haga cargo también el Estado de esa difusión, que desaliente la mentira, aunque también es algo complicado cuando tenemos tantos ministros, ministras, funcionarios y funcionarias que apelan a la tergiversación, apelan a la mentira continuamente y hacen de esos contenidos su principal insumo para decir las cosas y su verdad, ¿no? Pero me parece que es importante lo que va a suceder en el 27 de octubre. Va a haber un evento, un panel de debate, se llama La democracia no se mancha. Un panel de debate que va a tener al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a Jorge Fontevecchia, presidente de Perfil Network, y a la diputada nacional de Somos, Victoria Donda, quienes propondrán una firma de un compromiso parlamentario, algo parecido y político, y algo parecido a lo que habíamos visto en Uruguay, ¿no? Ese acuerdo entre las autoridades partidarias contra el uso de las fake news en las próximas campañas. El año que viene vamos a tener campañas durante todo el año por la elección a presidente, a gobernadores, y también las legislativas, ¿no? Que van a compartir seguramente fechas. Y va a ser un año en donde vamos a tener una discusión muy fuerte en todas las arenas posibles, y sería bueno que se haga de forma transparente, sin acudir a la mentira, sin acudir al daño, a la reputación de las otras personas, y sobre todo que sea con la mayor cantidad de verdades posible, ¿no? Perfecto. Una campaña limpia, podríamos decir, que busca tener este acuerdo partidario. Este acuerdo partidario que, por lo que sabemos, está impulsando Victoria Donda, y que va a llevar adelante en este evento esta presentación de ese acuerdo, y que me parece que es, por lo menos para empezar, para empezar a discutir que es una realidad, que hay que hacer algo al respecto, y que tiene que haber un compromiso de todos y todas. Bueno, esto ha sido todo en este primer episodio de Limón Diplomático. Nos vemos en la próxima. Dale, hasta luego.